Bueno, estamos con Tamara Ospina. Ella es defensora de derechos humanos. En este momento está en Barcelona. Tamara, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias, aquí en ¿Cómo cuarentena. sigues? Eso quería preguntarte, ¿cómo sigues? Porque Estoy recuperada. estás, dime. Bueno, tenemos un poco ahí de problemas en la conexión. Además, entendemos que en estos tiempos el internet está un poco saturado. Pero bueno, hablamos con Tamara Ospina porque ella hace unos días escribió una carta a los colombianos contando su experiencia, cómo había sido vivir de alguna manera este diagnóstico de COVID-19. Y la carta pues fue demasiado sensible, conectó muchísimo con muchas personas y quisimos llamarla justamente para eso, para que nos contara desde su experiencia cómo sigues. Bueno, yo estoy bien, estoy en una fase de recuperación. Ya los síntomas me dejaron hace unos días, digamos que a nivel de síntomas, pues a veces aún tengo tos y no tengo olfato. No sé eso cuánto va a durar, pero ya no estoy sufriendo, no estoy en cama y bueno, concentrada en fortalecer el cuerpo. Tamara, cuéntanos cómo fue ese diagnóstico, porque justamente en la carta hablabas de que estabas en Francia. Cómo fue ese contagio? ¿En qué ciudad del mundo lo viviste? Bueno, lo que pasó es que yo tuve que hacer un viaje a Italia de emergencia por un tema de trámites burocráticos. Y yo pues me fui para allá, tuve que estar 2 semanas en un momento en el que aún, digamos, Europa aún no había entendido lo que significaba esto, aún ni siquiera se había declarado pandemia mundial. Ujú. Italia ya tenía casos cuando yo llegué, el día que yo llegué fue justo de un momento a otro en que Italia tenía ciento y pico de casos y de un día para otro pasó a 600 casos. Y mientras yo estuve allá comenzó a empeorarse, sobre todo en el norte del país. Muy rápidamente empezó a haber una situación difícil en Milán y alrededores. Yo estaba en el centro de Italia, en una región que se llama Marches, y luego estuve en la Toscana. Y Ujú. bueno, en esas 2 semanas todo se desarrolló en Italia, ¿no? El día que yo me fui, que tenía mi pasaje de regreso y me fui, fue el día anterior habían confinado todo el país, habían decidido confinar todo el país. Y incluso fue difícil salir O porque sea, ya los aeropuertos. ¿viajar de Italia a dónde? ¿A Yo dónde tenía que ibas? pasar pues yo tenía mi pasaje de regreso, era para París, porque Ok. originalmente me iba a quedar unos días allá, que tenía que hacer también otras diligencias, y luego regresaba a Barcelona, tenía 3 días en París. Entonces, pues yo salí de Bolonia para París, ahí pues ya yo había captado pues que la cosa era grave y estaba ya un poco preocupada, entonces pues esos días yo me pasé encerrada y cuando ya tuve mi vuelo para Barcelona me vine para acá. Y también llegué Tamara, a Barcelona cuando el día anterior habían cerrado colegios, escuelas, universidades y habían pedido a la gente quedarse en su casa. Ujú. Tamara, tú hablabas en la carta también de cómo en Italia se percibía de alguna manera el inicio de esta pandemia. No se lo tomaban muy en serio, ¿no? No, ni en Italia, ni en Francia, ni en España, incluso al comienzo la gente no se lo tomó muy en serio. Es muy difícil de asimilar para cualquier persona lo que está pasando. No es algo que tuviéramos ninguna referencia y la gente tomó demasiado en entender que tenían que encerrarse en la casa y que tenían que tomar las medidas que el gobierno estaba pidiendo. También los gobiernos se tardaron demasiado en tomar las medidas. Por ejemplo, en Italia cuando estaba en el norte la situación ya grave, mandaron a la gente a confinarse y en vez de confinarse como 40.000 estudiantes se fueron para sus casas en todo el país. Y regaron pues la enfermedad por todo el país porque pensaron, bueno, vacaciones, ¿no? Y en Sí. Francia también los primeros días o la primera semana de confinamiento la gente salía mucho a la calle, y todavía
picnics y cosas que, pues, que ya no Se lo era lo tomaron que había. como, se lo tomaron como vacaciones, ¿no? Se tomaron esto como vacaciones. Cuéntame, bueno, llegaste finalmente a París. ¿Dónde se manifestaron los síntomas? ¿En París? No, en Barcelona. Y el 14, el sábado 14 por la noche fue que comenzó todo. Ujú. Y ¿En dónde? ahí, En bueno, ya Barcelona. en Barcelona, sí. Cuando yo llegué, Ok, afortunadamente yo alcancé a llegar a mi casa antes de que ok. se empezaran a presentar los síntomas. ¿Vives en Barcelona? Sí, Ok. Bueno, haces este viaje entonces desde Italia. Querías ir un tiempo a París, pero resultaste finalmente en Barcelona. Así fue. sí, no, yo tenía que pasar por París. Mis pasajes estaban de regreso a Italia, pasaba por París 3 días y luego a Barcelona. Entonces, pues yo estuve los 3 días en París encerrada y luego llegué a Barcelona y ya me encerré en Barcelona en mi casa. Bueno, Sí. cuéntanos de los primeros síntomas. ¿Cómo los viviste? ¿Qué pasó? Nada, que ese sábado, o sea, yo llegué un viernes, ese sábado por la noche, por la tarde-noche, empecé a tener tos, empecé a tener molestias en la garganta y así me acosté a dormir con esos síntomas y ya en la mitad de la noche, hacia la madrugada, me desperté con fiebre, sudando mucho. Me logré volver a dormir y cuando me levanté a la mañana siguiente, pues tenía ya el otro síntoma que es el dolor muscular, que en mi caso fue el síntoma que más me debilitó, que más me hizo sufrir, porque me dio muy intenso en todo el cuerpo, y Ujú. ahí ya se empezó muy rápidamente a desarrollar. A los 2 días ya, a los 2 días ya yo no me paraba de la cama, eh, y, y el dolor pues se volvió muy intenso, se localizó en la espalda en un momento dado y se volvió pues muy, muy, muy intenso. Y bueno, fiebre y ya, así estuve unos días, estuve como 5 días con síntomas intensos Ujú. y luego los siguientes 5 días los síntomas ya poco a poco cada vez bajando, bajando. Y luego ahorita ya después de que se han ido los síntomas es como todavía, para ser honesta, todavía siento debilidad en mi cuerpo. ¿Que ya han pasado cuántos días? ¿Cuántos días han pasado? Si empezó el 14 de marzo, no sé qué día son. Ya, 2 de abril abril. 2, más de 15 días. Sí. Em, Es posible que me y haya pegado un poco más intenso porque yo estuve tomando un medicamento. O sea, cuando yo llegué a mi casa, me enfermo y empiezo a tener dolor y fiebre. Yo tenía un medicamento en mi casa que era como un ibuprofeno y yo empecé a sí, tomarme eso. Y como al cuarto día un médico me dijo, no puedes tomar eso porque eso para coronavirus está contraindicado porque te puede intensificar síntomas y te puede causar otros síntomas. Entonces ya yo empecé a tomar paracetamol, que en Colombia es acetaminofén, y eso, en ese momento que yo empecé a tomar el acetaminofén, ya pude lidiar mucho mejor con los síntomas, ya me bajó el dolor, me bajó la fiebre, pero hay una posibilidad de que eso haya sido una de las razones por las que fue un poco duro para mí, un poco más intenso. Entonces es que impo- recomendar a la gente que no tomen ibuprofeno. importante eso además, porque la OMS pues dijo justamente eso, que quienes tuvieran esa sospecha del virus o quienes pues ya hayan sido diagnosticados, no tomar ibuprofén y si pues dado el caso el dolor es muy intenso, acetaminofén. Esa es una recomendación valiosísima. Estamos con Tamara Ospina, ella es politóloga, defensora de derechos humanos, está en Barcelona y nos está contando pues cómo es colombiana, nos está contando cómo vivió pues todo esto, cómo está viviendo en este momento la enfermedad, esta pandemia, este virus del coronavirus. Tamara, y bueno, ¿estás sola, vives con alguien? ¿Cómo ha sido también el tema de estar con otras personas, estando en la casa, si estás o no estás con alguien? No, yo vivo sola y cuando estuve enferma, eh, cuando estuve enferma llegó un momento en el que yo me sentí pues muy débil y pues, me estresé un poco, sobre todo el peor día de síntomas, estuve un poco estresada. Y yo
he tenido ayuda de muchas personas, he tenido amigos muy solidarios aquí en Barcelona que han estado pendientes de mí todo el tiempo, y que estuvieron como también chequeando mi estado de salud cada día. Luego una de esas amigas que estaba muy pendiente me pasó el dato de un grupo de Telegram que hace parte de una red de grupos de apoyo a nivel de toda España que se han creado para afrontar entre vecinos, ayudarse, apoyo mutuo en el caso de la pandemia. Entonces yo contacté este grupo de mi barrio y el grupo me ofreció mucho apoyo, me dio información de qué hacer, de qué no hacer, me ofrecieron en caso de emergencia estar ahí para mí, para apoyarme en lo necesario en caso de que empeoraran los síntomas y se pusiera todo muy, muy grave. Me facilitaron contacto con un médico y también ofrecieron traer mercado y comida, pero en realidad quien me apoyó para traerme comida fue también otro compañero grupo que yo Bueno, pertenezco estamos aquí ahí de alguna en manera intentando Barcelona. restablecer la Se ofreció comunicación. un día traerme lo que se perdió la comunicación. Se está un poco perdiendo la comunicación. Estamos con Tamara Ospina, ella es defensora de derechos Hola. humanos, vive en Barcelona y nos está contando pues cómo ha sido vivir con este virus allí en Barcelona. Nos estaba contando justamente que está lidiando pues con todo esto sola, que ha recibido mucha ayuda a través de un grupo de personas que se han creado justamente con toda esta pandemia allí en su barrio en Barcelona, y nos está contando cómo ha sido afrontar justamente esto sola, ha recibido también mucho apoyo de amigos. Usted contaba que incluso eh, la comida, cómo le llevaban la comida en los primeros días de estos síntomas tan difíciles, tan duros que usted tuvo que vivir. Afortunadamente no reservas en mi casa y con eso lidié los primeros días, que tampoco estaba comiendo tanto, sino estuve a punta de caldo, aguapanela y cosas así muy, muy suaves. Y luego cuando necesité verduras, un compañero de un grupo que yo pertenezco aquí en Barcelona, que es Colombia Despertó Barcelona, que se creó para el tema del paro, me trajo mercado de frutas y verduras a la casa, lo dejó en la puerta de la casa y cuando él se fue yo abrí y agarré las cosas que él me había traído. Entonces, y luego así otra vez la semana pasada vino otro amigo y hicimos lo mismo. Y así me han estado apoyando para que yo no tenga que salir, porque Claro, principalmente cuando uno está enfermo con síntomas leves, uno no debe salir por ningún motivo para no sí, contagiar claro. a nadie, para no Tamara, el apoyo. Tamara, bueno, hablabas Sí, también es de que, fundamental. ok, Tamara, también hablabas de, bajaste de peso. ¿Cuántos años tienes? No hemos hablado de eso. Recién cumplidos, cumplí los 33 el 20 de marzo. O sea, y, pasando y este perdí virus peso. cumpliste Yo años. estaba, sí, yo estaba en 51 kilos y bajé hasta 47. Perdí 4 Ok. kilos. Tamara, ¿qué decir gente, qué colombianos? Usted es una colombiana en el externo propia, está viviendo en este momento porque usted dice que todavía siente un poco este rezago del virus, se quedó sin olfato, eh, perdió pues estos kilos, pero digamos ha salido ya adelante, salió de lo peor. ¿Qué decirle a los colombianos? Nosotros estamos empezando esta cuarentena, estamos preocupados por esta pandemia, por supuesto, pero también estamos preocupados por la economía del país, la gente que vive de la informalidad. Colombia no es un país rico en recursos, hablando en dinero, pero pues rico en muchas otras cosas, por supuesto, sí. ¿Qué decirle? ¿Cuál es el mensaje? Es muy importante que todos los colombianos y las colombianas entiendan en este momento que Colombia es un país muy vulnerable a esta situación por la devastación que tiene nuestro sistema de salud pública
pública, después de 30 años de políticas neoliberales materializadas en la Ley 100, hace que no exista la capacidad para atender la pandemia, y por otro lado, por el nivel de desigualdad y de pobreza que vive nuestra sociedad, dificulta muchísimo que la gente atienda la medida de confinamiento, que es lo más importante para bajar la curva de contagio. Entonces el mensaje va a que como sociedad tenemos que estar muy unidos y exigirle al Estado, exigirle al gobierno nacional y a los gobiernos locales una serie de medidas que son urgentes y que deben ser tomadas ya para evitar una gran tragedia. Esas medidas son la ampliación de la capacidad hospitalaria, ahí es comprar unidades de cuidados intensivos o mandarlas a hacer en el mismo país, que podemos producirlas en el país, nacionalizar la red de salud privada, al menos durante la pandemia, para ser capaces de atender, contratar a médicos y enfermeros que estén en paro, que no estén trabajando, que no estén, contratar a toda la capacidad laboral de médicos y enfermeros, comprar muchos kits de pruebas para hacer los test y evitar que el virus se propague, poder rastrear y comprar todos los implementos necesarios para proteger a los médicos y los enfermeros, porque ellos también aquí en Europa ha pasado que se empiezan a contagiar y eso pues es muy, muy grave porque se pierde la capacidad también médica de atender. Entonces deben comprar tapabocas, los trajes de protección, el gel antibacterial, todo lo que se necesita. Allí es donde debemos pedirle al gobierno que invierta los recursos. Y por otro lado, y no menos importante, sino fundamental, es atender la necesidad de la gente, de toda la clase media, de toda la clase menos favorecida, que va a necesitar que se le garantice la alimentación durante lo que dure el confinamiento, que no serán 15 días, serán probablemente 2 meses o 3. Entonces, es importantísimo que el gobierno sea quien garantice ese sustento, ese alimento a todas las familias, además de congelar los arriendos, el pago de servicios públicos, las deudas bancarias. De esa manera, la gente podrá soportar el confinamiento. Entonces, es atender eso. Okay. Nosotros tenemos como sociedad que ser muy solidarios entre nosotros, cuidarnos unos a otros y entender que depende de la supervivencia de cada uno de nosotros, depende de la supervivencia colectiva. Entonces, hay que exigir desde las redes sociales, los medios de comunicación, hay que organizar cacerolazos para hacer que el gobierno nacional entienda y se apure a tomar las medidas necesarias. Gustavo Petro ha hecho muchas indicaciones y él tiene razón. Tamara, pues... No por ser Petro tiene razón, porque él se ha puesto juiciosamente a estudiar casos, ¿sí?, de otros países. Es atender lo que se está diciendo desde algunas voces en el país, que son las medidas correctas y las únicas que nos van a permitir sobrevivir a esto. Tamara, pues muchas gracias por ese mensaje y por ese testimonio que nos da y que además pues nos ayuda también a sobrellevar un poco esto. Esperemos que se recupere pronto, totalmente. Y bueno, pues muchas gracias por eso. Una última cosa. Sí. Esa última cosa tiene que ver con que hay regiones del país que están especialmente vulnerables, como toda la región del Pacífico colombiano, la región de La Guajira. Allá no hay hospitales, allá no hay nada y la gente no tiene cómo comer. Entonces, es importantísimo que se orienten medidas de emergencia hacia esas regiones. Nuestras poblaciones indígenas y afrocolombianas en este momento están en un nivel de vulnerabilidad y deben ser protegidas por el Estado. Entonces, es necesario presionar en ese sentido también. Sí, señora, un gran llamado y me quedo con su palabra de solidaridad, en este momento la solidaridad. Tamara, muchas gracias, recupérese pronto. Gracias a ustedes y a todos los oyentes. Y mucha fuerza y mucho ánimo para todo lo que viene.